Es muy importante que sea un paquete completo, ¿verdad? Que se va a seguir dando, que se va a seguir retumbando en el tiempo, gracias a ustedes, de tal manera que si hay un sistema, si hay un orden, si hay una formación, no está hecha al vapor, está hecha con todo el amor y con todo el cariño. Y esta sección que nos habló de los valores de ser hijo de Dios, yo lo quiero complementar el día de hoy y probablemente lo vaya a seguir tratando de ver que lo hagamos precisamente por los capítulos de la Biblia que merezcan mayor atención, pero a la vez quiero motivarlos a ustedes para que también ustedes investiguen y profundicen en su fe, de tal manera que ustedes también participen de esta sección y nos puedan hacer partícipes de lo que ustedes ven o cómo ven la Biblia o cómo la leen, porque para eso es precisamente esta sección, no es nada más para escuchar, es para que también ustedes sepan en un momento dado saber leer y después estudiar y después dar su propio opinión. Amén. Bueno, datos de la Biblia, como le puse yo también, ¿verdad? Datos curiosos de la Biblia, de tal manera que vamos a ver precisamente uno de los primeros casos, que es precisamente, déjame ver, cambia o no cambia, para abajo, para arriba. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿De qué se trata? La idea es profundizar en ese detalle de la Biblia que te parece sorprendente o que te parece oscuro. Hay que profundizar en ese momento en el que tú te detienes y dices, oh sorpresa, esto no lo había visto, o esto me está diciendo el Señor y no lo comprendo, tengo que profundizar. Entonces se trata de profundizar en ese momento o en ese detalle de la Biblia que te parezca sorprendente o oscuro y tratar de encontrar una solución que te parezca lógica o que sea apropiada. No solamente buscar, ay, ¿qué hizo Caín? ¿De dónde sacó la mujer? No, date cuenta, ve a ver a otras personas que han escrito qué es lo que te dice, por qué fue, de qué manera, de qué se trató precisamente el encuentro que tuvo Caín, ¿verdad?, con su mujer, o que había gigantes en la tierra, porque así habla la palabra de Dios, eran gigantes. Entonces, en cada uno de esos detalles yo quiero que ustedes profundicen, se den cuenta de lo que están leyendo y que saquen una premisa o algún razonamiento apropiado, lógico, y eso les va a ayudar a saber leer la Biblia y les va a ayudar también a predicar porque lo van a aplicar a sus prédicas. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Número uno, tener mucho cuidado con lo que se lee. Por eso Pedro estaba muy consciente de esto y decía, cuidado con interpretar la Biblia por su propia inteligencia. Tengan cuidado en lo que están leyendo. Y yo los pongo en alerta, tengan cuidado lo que van a decir o lo que van a hacer, porque se van a encontrar con grandes sorpresas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque consideramos que somos los primeros que encontramos en la Biblia algo que nadie entiende. Yo les pregunto, algunos ya lo saben, no me lo contesten. David mató a Goliat, ¿con qué lo mató? ¿Con una qué? ¿Con qué lo mató, compadre? Con la espada del mismo Goliat. Pero siempre cuando predicamos decimos, David mató a Goliat con su onda y ¡bam!, se la aventó en la cabeza y lo mató. La piedra fue nada más para apuntarlo, para tumbarlo. Pero después dice la palabra de Dios que se encaminó donde estaba la espada de Goliat y ahí mismo le dio el tasajazo, ¿verdad? Entonces necesitamos tener mucho cuidado con lo que leemos. Y eso está precisamente en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 11. Ahí lo puedes encontrar. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 11. ¿Qué tienes que hacer? Investigar otras fuentes. No solamente lo que estás leyendo. Fíjate a ver qué dicen en Catholic. Fíjate a ver qué es lo que dicen. Si quieres también, si quieres googlear, lo puedes googlear. Pero vete a otros lados para que te den más opiniones y te puedas
configurar en tu mente lo que está diciéndote Dios a tu corazón. Pero primero que todo, tener cuidado y luego investigar. No te quedes ahí parado, si no vas a cometer el mismo error. Vas a seguir diciendo que David mató a Goliat con su piedra, con una moto llamada Honda. Y no es así, ¿verdad? Entonces, investigar otras fuentes. Y luego, número 3, tienes que encontrarle cierta utilidad, principalmente en la predicación de un tema. ¿Quién tiene la palabra de Dios? Por favorcito, sáqueme esta cita. Lucas 19, versículo 4. Todo esto te va a servir para predicar. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar a tu auditorio lo que el Señor te ha mostrado en tu corazón. Y eso es algo asombroso, porque no tienes que estudiarlo. Ya llegó a tu corazón. ¿Qué dice, por favorcito? Dice San Lucas 19, 4. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasaba por ahí. Palabra de Dios. Y está hablando precisamente de Zaqueo. Y te sirve para tu tema. ¿A qué árbol se subió? Si sigues tú leyendo, si vas tú a otras fuentes a ver qué clase de árbol era, te vas a dar cuenta que era un sicómoro. ¿Y para qué se usaba la madera del sicómoro en aquellos tiempos? Para hacer ataúdes. Entonces, ¿cómo estaba Zaqueo? Muerto. Muerto. Por lo tanto, tenemos que ver y tenemos que nosotros darnos cuenta de que algo me está diciendo precisamente la palabra de Dios, de tal manera que esto me ayuda para enderezar el camino en lo que estoy pensando. Y son cosas hermosísimas. Y así te puedes encontrar infinidad de ejemplos que van a ayudar para escribir temas. Y no vas a tener miedo cuando te pidan un tema, porque el Señor te va a responder con su Espíritu Santo. Y ya no hablarás tú, hablará el Espíritu Santo. Díganmelo a mí. Amén. 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 Y por último, recordar que la Biblia se escribió hace más de 1500 años. Y fue elaborada por muchos autores, pero todos con un mismo espíritu, con un mismo pensamiento. Y eso es lo que hace grandototota a nuestra Biblia. Que fueron muchos, pero todos con un mismo espíritu, con un mismo pensamiento, sin saberlo. ¿Crees tú que Pablo sabía que estaba hablando de teología pastoral? No. Nada. Pablo escribió todo lo que el Señor le decía en ese viaje que tuvo cuando fue llamado al tercer cielo. Entonces todo eso hay que verlo, todo eso hay que masticarlo, mayugarlo y hacerlo tuyo, de tal manera que se convierta en un gran momento. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Quién la tiene? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Quién dijo yo? Adelante. ¿Quién dijo yo? ¿Tú? Ándele, adelante. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. Palabra de Dios. ¿El 16? Fue dada. E insisten sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con algunas escrituras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate lo que dice Pedro de Pablo. Ni él mismo lo entendía. Y piden que nosotros lo entendamos. Pero ahí está precisamente la clave, que necesitamos desentrañar el contenido de la palabra de Dios para ser ricos en su conocimiento y llegar al fondo de todo. Pedro dice, háganle caso a Pablo, yo no sé qué escriba, hay cosas muy difíciles que muchos las han utilizado para ir en contra de él, pero la han torcido, como ha sucedido en todo lo que nosotros conocemos. Pero es necesario que investiguemos fuentes de otra naturaleza que nos ayuden a desentrañar
el contenido de lo que para nosotros es sorprendente u oscuro. Amén. ¿Sí lo entendemos, verdad? Muy bien. ¿Qué más sigue? Nuestro objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de estas curiosidades o sorpresas bíblicas? Nuestro objetivo es, en primer lugar, entender que no se trata de ser superiores a los demás. No. No vas a ser más grande que los demás. Vas a ser un verdadero hijo de Dios. Tienes que tener la humildad y la prudencia, que son los dos principios rectores precisamente de este tema, que es precisamente entender lo que te quiere decir o lo que te quiere hablar el Señor para ti. Amén. Eso va a ser nuestro primer objetivo. En segundo término, ¿qué es lo que tenemos? Transformar corazones y llevar almas hasta los pies de Jesús, fundados en su palabra, que es viva y eficaz. No vas a ser tú el que va a evangelizar, es Jesús el que lo va a hacer a través de ti. Y para eso sirven precisamente estos datos sorprendentes, estos datos curiosos de la Biblia. Para eso te van a servir precisamente. Vamos a entender la grandeza de nuestro Dios y su propósito. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Vamos a entender la grandeza de Dios y su propósito. Pregunto yo, ¿cuál crees que sea el propósito de Dios, Pepe? ¿Cuál crees tú que sea el propósito de Dios para con nosotros? Que lo sabemos. ¿Qué más? Perfecto. Sí, salvarnos, la salvación. ¿Qué más? Tener misericordia. Tener misericordia. ¿Qué más? Llegar a la santidad. Llegar a la santidad. Muy bien. ¿Qué más? Vivir en armonía. Vivir en armonía. Te vas a dar cuenta, mi hermano, de que el canto de mi hermanito Carlos, de que no hay nada comparable a ti, se queda chiquitito con la grandeza de Dios. Es tremenda la grandeza de Dios y se queda muy corta. Y vamos a entender cuál es la grandeza de Dios y el propósito para el cual estamos aquí. El propósito, te vas a quedar con los ojos colados cuando vayas a entender que el único propósito de Dios para nosotros es que alcancemos la estatura de Jesús. ¿Qué dije? Alcancemos la estatura de Jesús. Póntate con tu hermano y dile, ¿ya la tienes? ¿Ya la tienes? Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Tenemos que entender, mi hermano, estas tres cosas muy importantes. Dios camina, Dios responde y Dios guía. Por eso tenemos que conocerlo y amarlo, porque Dios responde. Por eso Abraham lo siguió. Precisamente hablando del tema de ayer, por eso Abraham lo siguió, porque Dios le estaba cumpliendo todas sus promesas. El capítulo 11 de Hebreos te dice muy claro que Abraham no vio el fin de los tiempos, no vio la grandeza de Dios con su Hijo Jesucristo, pero en su tiempo fue grande Abraham. Y una cosa que se me pasó decirles es que Jacob peleó toda una noche con un ángel para arrebatarle la bendición, y estamos llamados nosotros a arrebatarle la bendición a Dios. Amén. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ponte con tu hermano y dile, ¿se la arrebatas? ¿Se la arrebatas? ¿A la rabiata? Oh. Hay que verlo. Vamos a tener que recordar, mi hermano, que la Biblia se escribió de corridito. La Biblia fue escrita en papiros. No había papeles, no había imprentas. Y se escribió de corridito y después se hizo acopio de todos los libros y se estudiaron y se votó por ellos, etcétera, y se estableció la Biblia. Los masoretas, como dice aquí, los judíos masoretas fueron los que escribieron en los versículos, los que la dividieron en versículos para entenderla mejor. Y después el Nuevo Testamento, este señor llamado Robert de Tien, un francés, en 1551, fue el que le puso número a los versículos. Tenemos que entenderlo.
Y entender que cuando tú separas la palabra de Dios con dos puntos, estás leyendo una Biblia que no es la correcta. Es una coma nada más. Por eso, mi insistencia cuando ustedes hacen temas y que yo los quiero revisar. Pero hay que entender nosotros que todo esto, la Biblia fue escrita de esta manera, de corridito, en papiros y se copiaba, y dormidos y seguían escribiendo. Hubo problemas, sí hubo muchos problemas, pero se consiguió tener la Biblia que conocemos nosotros el día de hoy. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Una primera curiosidad que vamos a ver va a ser acerca de la creación. Vamos a ver, mi hermano, cómo empezó todo este borlote. ¿Entendemos? ¿Entendemos cómo hizo Dios todo esto? A ver, lean el primer versículo de la Biblia de Génesis. ¿Tú lo tienes, Chava? Génesis 1 y probablemente 2. ¿Ya llegaste? ¿Qué dice? Yo tampoco. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. ¿Sí? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero ¿cómo hizo Dios el cielo y la tierra? A ver, repítelo, Chava. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿qué? Todo era confusión. Entonces, ¿cómo va a haber confusión? Si apenas iba a crear el cielo y la tierra. ¿Cómo? Esas son las sorpresas de la Biblia. A ver, repítelo, yo no estoy diciendo nada. Todo era confusión y no había Pero nada. léelo desde el principio. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué había caos? ¿Cómo? Sí, ahí dice. Lo creó y dijo, ahí está. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, Rubén? Sucedió la guerra que creó Lucifer. Exactamente, con el arcángel Gabriel. Y que fueron expulsados y cayeron a la tierra. Todo era caos y era confusión. Entonces no se llama la creación de Dios, se llama la remodelación de Dios. No la creación. Dicen muchos escritores de esa manera, no yo. Pero tenemos que leer despacito, tenemos que verlo despacio y leer en otras fuentes de qué se trata. Si ustedes leen en Hebreos, ahí tú mismo por favorcito, ahora leen en Hebreos capítulo 6, versículo 6. Hebreos 6, 6. Muy fácil de entender. Hebreos 6, 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aquí está. 6, 6. De todos, no, esto es el 4. 5, 6. Si a pesar de todo, ¿sí, verdad? Sí. Si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlo por la penitencia cuando vuelven a crucificar. ¿Es Hebreos? Sí. 6:6. Se supone que debe de ser cuando Dios presenta a Jesús. A lo mejor me equivoqué yo de versículo.
A ver, búsquenmelo por favorcito, pero ahí está lo que dice Rubén exactamente. Cuando Dios presenta a su hijo, ahí fue cuando se enojó Luzbel. Porque Luzbel pensaba que él iba a ser el elegido. Y no fue así, sino que fue su hijo, el unigénito Jesús. Y fueron expulsados del cielo. 3/4 partes se llevó. Pero lo vamos a ver al ratito, yo ahora no se los doy, no hay ningún problema. Pero de esa manera hay que leer la creación para entender la grandeza del Señor. A ti, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué te dice la creación? Cintia, ¿qué te dice a ti la creación? ¿Qué sientes cuando la lees? Cuando Dios dice, hágase la luz y se hizo la luz. Ándele, todo el amor de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. ¿Mandé? Y el gusto de Dios también. Pero la creación debe de ser el motivo fundamental, mi hermano, para poder predicar, entender la creación, para que entiendas lo poderoso que es tu Dios, lo grandioso que es tu Dios. No vamos a conocer las maravillas que hace, pero Dios precisamente, a través de su creación, uno descubre la grandeza de Dios. Imagínate, mi hermano, todos los astros haciendo lo mismo. Y yo pregunto, ¿a qué te invita la creación? Cuando tú la lees, ¿a qué te invita? Alabar a Dios, adorarlo, besarlo, darle las gracias por su bondad, porque es misericordioso. Pero la creación te invita. Yo pregunto, Rogelio, ¿a quién le agradeces tú cuando nace el día, cuando tú abres los ojos? ¡A Dios! Pero hay algunos que no hacen eso. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vieron el cielo? ¿Cuándo fue la última vez que miraste el cielo? Hace mucho que lo pregunté. Pero veían el cielo para ver de dónde venían las nubes. Pero somos capaces de no ver las maravillas de Dios, a contemplar el cielo. Las estrellas no se caen, ahí están. La presencia del Espíritu Santo, el día y la noche, las lluvias, las estaciones del tiempo, todo eso es para decir, oye, mi Dios es grandototote. ¿Cómo es tu Dios? Dile a tu hermano, mi Dios es grandototote. Yo no sé tuyo, pero el Dios es grandototote. Y es más abogado que tú, así me decía mi vieja. Te está tirando la tierra y que no nos movamos nosotros. Así es, así es. Te invita a alabar, te invita a bendecir y a dar gracias a Dios. Ver toda su creación, tus hijos. Verlos caminando y tú eres coautor de la vida. Junto con Dios das vida. Pero todo eso te despierta, mi hermano. Por eso es fundamental conocer la creación. Y ahora te pregunto, ¿para qué te sirve la creación? Fíjate todas las preguntas que voy sacando. Iba escribiendo y iba sacando. ¿Para qué te sirve? Para contemplar a Dios ahí. Para contemplar a Dios. ¿Qué más? Ya lo dijimos exactamente. ¿Qué más? ¡Ánimo! Para darte cuenta que eres creación de Él. ¿Vale? Para darte cuenta que eres creación de Él. Para darte cuenta que eres su creación, imagen y semejanza de Él. Yadira. Es capaz de crear todo eso, lo que tú le pidas. Pues nada, ni siquiera te pones a decir, oye, sáname de este cáncer, Señor. No, eres capaz de cosas grandototototas, ¿verdad? En Génesis 1:28 lo deja muy claro. A ver, Nos da todo y nos dice. ahorita lo vamos a ver, exactamente. Te doy autoridad. Y te doy autoridad para que tú los sojuzgues y los sometas. Así es. Disfruta lo que te estoy dando. Haz lo que te plazca. Aquí está. Pero de ahí se derivan otras preguntas, Pepe. Ahorita las vamos a ver, pero precisamente tocaste la médula del asunto.
Él lo puso todo, lo hizo a través de su palabra. ¿Y quién es su palabra? Jesús. Jesús. Y todo lo hizo para el hombre. ¿Para qué? Para que lo sojuzgara, para que lo sometiera, para que fuera dueño de todo. No para que negociara con él. Por eso dice, para convencer a otros de la existencia de Dios. Para eso me sirve la creación, para convencer a otros de la existencia de Dios. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 21 y el 24. Léanlo por favorcito. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21 y 24 siguientes que nos dio nuestro hermanito Gustavo. Adelante, fuerte. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación. Por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias. Hasta ahí déjalo porque eso lo vio Gustavo. Di palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo lo sabemos por Él. Todo lo conocemos por Él. ¿Y era Pablo teólogo? ¿Se puso de acuerdo con los evangelios? No. Es obra del Espíritu Santo. Y por eso el hombre se pervirtió. Y del versículo 24 y siguiente lo que nos dice es todo lo que fue el hombre en contra de Dios. Perverso, malvado, engañoso, hipócrita, abogado. Pero todo era el hombre. Entonces la creación precisamente le sirve para convencer a otros de la existencia de Dios. Cuando tengas tú una discusión, nomás dile si cree él en eso. Si no cree, ya no lo vas a convencer, déjalo. Nunca va a entender que Dios es grandote. Lo primero que te va a decir, ¿y dónde estaba Dios? Tenía que haber un lugar. ¿Cuál lugar donde es Dios? Por eso hay que saber leer. Amén. Amén. ¿Qué has descubierto en la creación de Dios? Otra pregunta, ¿qué has descubierto? Él es poderoso y eterno. Que es poderoso y eterno. Sí, Señor. ¿Qué más? Somos chiquitititos. Somos chiquitititos. ¿Qué más? ¿Qué descubres en la creación? Es misericordioso. Amor, comunidad, relación. Ayer lo veíamos, eso es Dios. Hagamos al hombre. ¿A quién le estaba hablando? A Jesús y al Espíritu Santo. Y es todo amor. La Biblia lo dice. Dios es amor, la Biblia lo dice. En el versículo 4, versículo 8, primera de Juan, así dice tanto, ¿verdad? ¿Quieren predicar? Predíquenle a María con el canto. El discípulo amado, se te cae de la mano el tema. Se te cae de la mano el tema. ¿Cómo tienes que ser discípulo amado? ¿Qué tienes que hacer? Él se lleva a María a su casa. Necesita de pocas pruebas para conocer que es Jesús, que ha resucitado. Está junto a la cruz todo el tiempo. Se te caen, mi hermano, los temas de la mano. Pero Dios es comunidad, por eso nos llamamos, ¿cómo nos llamamos? Comunidad, familia de Dios. ¿Y no será una repetición? ¿Sí o no? Sí. Comunidad, familia de Dios. La comunidad es familia, la familia es familia y Dios es familia. Y Dios salva en familia. Por eso estamos interesados en la familia, para gloria de Dios. Y la relación que hace es una relación de amor. Dios le dispensa el amor al hombre de gratis. Por eso es lo que descubrimos en la creación. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Lean conmigo. 1, 2, 3. El número Despacito, otra vez todos juntos. nos dice que el conocimiento de la creación es una necesidad de una importancia capital,
Es el fundamento de la vida humana y de la vida cristiana. Fíjate nada más, es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número ¿qué? 282. De ahí lo saqué yo. De importancia capital, olvídate de lo demás. La creación. ¿Entendiste lo que hizo Dios por ti? ¿Sabes evangelizar con eso? No necesitas más. Más que la gente entienda que es un concepto de importancia capital, porque es el fundamento de la vida humana y de la vida cristiana. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Fundamento. Es de importancia capital. Así lo dice. Y te pregunto, lo que dije hace rato, ¿tú a quién le agradeces la creación? Hay mucha gente que no sabe a quién agradecerse. Oye, qué rico llueve. ¿Y sabes lo que está pasando con Dios? A la madre ¿Por qué Dios tierra, nos mandé? dicen a la madre tierra. A la mamá, exactamente. A la madre tierra. Pero entendemos cuando hay restricciones, cuando no hay lluvia, ¿qué decimos? Señor, ¿qué hemos hecho? Dime, Señor, cómo reparar lo que está sucediendo para que no suceda de esta manera. Y a eso hay que llegar. Amén. Amén. ¿Qué dice en Hebreos 11:3? Léamelo por favorcito. Hebreos 11:3. Porque muchos quieren todo ya de una vez. Que Dios diga todo porque Dios es Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:3? ¿Quién lo tiene? Adelante. Por la fe creemos que las causas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios. Sabemos que el mundo visible tiene su origen. Te alabamos, Señor. Otra vez más fuerte, Caín. Haz de cuenta que estás regañando a Maricela. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios. Las etapas de la creación fueron dispuestas por la creación. Por la fe, no por la razón. Acuérdense lo que vimos en aquel tema. Primero es la fe y luego es la razón. No al revés. ¿Qué más? Y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. El mundo tiene razón de ser en lo que no se palpa, en lo que no vemos. O sea que Dios de la nada hizo el mundo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios se revela progresivamente a Israel. No de un solo golpe, mi hermano, porque de un solo golpe no lo podemos entender y nos morimos. Mándalo. Progresivamente se te va, Dios se te va revelando poco a poquito. Díganmelo a mí. Yo creía que Isaías y Jeremías era el nombre del vecino, le decía yo, nombre ese güey se llama Arturo. Ni Jeremías ni Isaías se llama, ¿con quién andas? Pero progresivamente se te va descubriendo Dios, mi hermano, a medida que tomas la palabra y te vas enamorando de ella por la armonía que hay, porque todo está perfecto para la gloria de Dios. Hay algunos errorcillos por ahí, pero no hay problema, después nos vemos. Amén. Fíjate nada más, mi hermano, del drama, ¿cómo se lee? Del drama del pecado nace la esperanza de salvación. Dios crea, el hombre cae y Dios salva. Fíjate nada más que tremendo, ¿eh? De un solo golpe. Juan 3:16. Ahí está. Ahí está la salvación. Del drama del pecado nace la esperanza. Feliz culpa que nos mereció tan grande Redentor. Feliz culpa, dice San Agustín, que nos mereció tan grande Redentor. Pero precisamente del pecado nace la esperanza de salvación. Y Dios crea, ¿dónde dice? No lo tengo. Dios crea, el hombre cae, pero Dios salva. Dios siempre toma la iniciativa, no eres tú. Me nace ir, no te nace a ti. Es Dios el que te está hablando. Dios crea, el hombre cae, pero Dios lo salva. ¿Por qué?
porque somos la obra de Dios, la obra maestra de Dios. Volteate con tu hermano y dile, ahí como me ves, soy la obra maestra de Dios. Díselo, ahí como me ves, mira, ¿eh? Soy la obra maestra de Dios. Por eso, el día de ayer mi prédica la empecé con esta frase, así dice San Agustín: nos hiciste Señor para ti. ¿Para qué nos hizo? ¿Qué propósito? Para Él. Nos ha hecho para Él, no para otra cosa, para Él. Para alabarlo, para bendecirlo, para adorarlo, para rendirnos ante Él. Así lo dice San Agustín: Señor, nos hiciste para ti. Entendamos esa frase, mi hermano, y se te abre un mundo de esperanza, un mundo lleno de amor. Amén. El catecismo de la Iglesia Católica sigue y dice: Dios crea al hombre no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla al hombre. Así lo dice San Buenaventura. Fíjate bien lo que se dice. Dios crea al hombre no para aumentar su gloria es grande, su gloria es tremenda, no te necesita a ti ni a mí, sino que precisamente crea al hombre para manifestarle al hombre, dice el catecismo de la Iglesia Católica, manifestarle su gloria y comunicársela al hombre. Mira lo que tengo y tú eres partícipe de esto. Ven, no te vayas, no te desvíes. Pero no, hombre, como siempre, para otro lado. Ahí vas, me decía mi señora, como burro sin mecates. Pero así es. Necesitamos entender lo que Dios hace a través de su creación. Y cuando lo entendamos, lo demás lo predicamos sueltito, mi hermano. Pero reconoce que no es para aumentar la gloria de Dios, sino que quiere manifestarla y quiere repetirla. Y la hace partícipe al hombre. Le dice: mira lo que te doy. Pero el hombre esquivo, el hombre Jaudini, siempre se esconde. Amén. Así, Dios procura al mismo tiempo su gloria del hombre, y el hombre adquiere la felicidad de Dios. Fíjate nomás. ¿Te das cuenta del trabalenguas? ¿Cómo se lee? Léanlo fuerte. Así Dios procura al mismo tiempo su gloria del hombre, y el hombre adquiere la felicidad de Dios. Me amas, te amo. Como decía mi papá, me espías, te espío. Esta es mi gloria, recíbela. Y el hombre encuentra su salvación y su felicidad, pero a la vez alaba a su Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que lo reconozca nada más. Por eso me cae gordo cuando en los cantos ponen el nombre de Jesús, nombre, lo ponen con minúscula, es grandotota. Es el nombre de Jesús. Toda promoción guardada. Pero así es, el hombre adquiere la felicidad y Dios adquiere precisamente su gloria a través del hombre. Amén. En su infinita sabiduría, Dios crea un mundo que camina hacia su perfección. A ver, repítanlo. En su infinita sabiduría, Dios crea un mundo que camina hacia su perfección. El hombre consigue esa felicidad por una elección libre. Amén. Amén. Fíjate nada más, mi hermano. Pregunto yo, ¿Dios crea al hombre perfecto? Entonces, ¿por qué pedimos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué permite Dios el mal? Por esto, precisamente, por lo que está diciendo, Dios crea un mundo que camina hacia su perfección. Así es la venida de Jesús. Ya está, pero todavía no. Ya la tenemos encima, pero todavía no. Por eso Dios crea el mundo caminando hacia su perfección. Somos imperfectos. Acuérdense lo que dice San Juan en sus cartas, que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y no pido que lo repitan porque si no se quedan con él, o ya lo traen. Dios respeta la elección del hombre.
Dios respeta la elección del hombre y permite los efectos de su elección. Fíjate bien lo que te digo. Permite los efectos de su elección, pero misteriosamente cambia el mal por el bien. Por eso dice que hasta el diablo le sirve a Dios. Voltea con tu hermano y dile, hasta el diablo le sirve a Dios. Y dile, no lo digo por ti. Dile, no lo digo por ti. Pero fíjate, mi hermano, lo que hace precisamente Dios. Dios te respeta la elección. Permite. ¿Por qué tanto mal? Porque Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque va a sacar algo más grande para ti. No que te abandone, no que te deja, no, sino que del mal saque el bien. Por eso decimos incansablemente, Dios no te quita la plata, sino te va a dar el oro. Tan sencillo como eso. Contate con tu hermano y dile, ¿ya tienes el oro? Suéltale, 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 suéltale. Misteriosamente saca Dios el bien del mal, porque así se las gasta Dios. Léanse el libro de Job y ahí te das cuenta que Dios le devuelve 4 veces más de lo que le había quitado. Había permitido que se le quitara. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Este es el propósito de Dios. No hay otra cosa más que esto. Olvídate de salvación y todo lo demás. Que esto viene con esto. Sí, es verdad, es lo mismo. Pero para esto nos quiere Dios. Para forjar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Para eso nos quiere. En la medida que tú vas tomando el carácter y el sentimiento, entonces tú te vas pareciendo a Jesús. Y eso está en Efesios, creo que en el capítulo 4. Dios quiere formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Volteate con tu hermano y dile, ¿cómo va tu formación? Dile, ¿cómo va tu formación? Te siento lejos, dile. Te siento lejos. En Efesios capítulo 4, versículo 13, ahí viene. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Muy bien, mi hermano. Vamos a repetir. Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Y